espléndida noche donde festejamos el nacimiento de la actividad editorial de Fernando, con una anécdota de 1954. Es los que tenemos alguna edad, siempre tendemos a ir hacia atrás contando alguna cosa. Ese año se festejaba el 50 aniversario, digo yo, no se festejaba, se rememoraba el 50 aniversario de la última revolución, con un homenaje a Aparicio Saravia en un local que estaba frente al Politeama. Y en contra de mi voluntad, o mejor, en contra de mi timidez, y lo que uno tiene cuando chico lo conserva para siempre, me dijeron que yo como estudiante tenía que decir algo sobre Saravia. No sé cuántas horas me debo haber encerrado para hacer un manuscrito, que hace muy poco lo encontré, con una gran emoción. Y lo tenía para leer. Uno de sus párrafos hacía referencia a los servidores de la revolución de 1904 que estaban a mi derecha, y yo no sabía que eran tantos, eran cerca de 10. Cuando yo llegué a esa parte de la lectura, se levantaron todos y agradecieron. Y ahí no sé qué me pasó, que seguí hablando solo sin leer. Y llegó un momento que no sabía más que decir, y volví a leer de nuevo, con tan mala suerte que leí casi todo lo que ya había dicho otra vez. Eso me avergonzó mucho. Pero pasando el tiempo, viene a ser una anécdota llena de cierta ternura, y se torna alegre. Pero lo que yo reflexioné sobre eso es que aquellos 10 o 12 sobrevivientes que estaban encabezados por don Gregorio Padilla, nieto del conocido comunicador Sánchez Padilla, abuelo. Los escribanos son precisos, y para eso lo traje. A mí ni a nadie se nos ocurrió tener una entrevista con cada uno de ellos para recoger, como decía el escribano González, las pequeñas historias. Sé que en aquella época no había grabador, lo tenían algunos estudios en Montevideo para otros fines, pero pudimos haber tomado apuntes de lo que ellos vivieron, sufrieron, padecieron, y la ilusión que los llevó a dejar su familia, a sacrificar sus vidas, el sufragio libre, la honradez administrativa. Conste que también desde la perspectiva de los años uno puede decir que del otro bando también había valores estimables que entendían defender y soñaban con ellos. Pero perdimos para siempre la oportunidad de recoger esos testimonios. Que yo sepa, no lo ha hecho nadie, y ahora ya no hay tiempo. Porque los testimonios que quedan de aquellas patriadas los hicieron, los redactaron personalidades intelectuales. Luis Alberto Herrera, Javier de Viana, Carlos María Ramírez, de la revolución de Timoteo Aparicio. Tremenda rememoración de la crueldad de la batalla del Sauce. Pero perdimos la vivencia cotidiana de aquella gente,
que se mojaba, que dormía y pasaba frío, que pasaba hambre. La perdimos para siempre. De modo que este libro tiene, entre otros méritos, ese, que aprendió la lección y recoge las cosas que si no fueran juntadas ahora, se pierden para siempre. Es una cuestión obvia que lo han dicho los antropólogos y lo comprende cualquier persona. La historicidad es una condición esencial de la naturaleza humana, que se plasma en la memoria individual. Pero también la historicidad es indispensable para la sobrevivencia de la sociedad. ¿Qué pasaría con la cultura que se va gestando y forjando trabajosamente si no se transmitiera en forma de historia a las generaciones sucesivas? De modo que muchos han dicho que los pueblos sin historia, y yo creo que tienen razón, están condenados a desaparecer. Ese es uno de los valores de esta crónica histórica, también literaria, porque tiene valor en ese sentido, que ha hecho Fernando. El libro, todos lo sabemos, después de la invención de la imprenta, superadas aquellas trabajosas copias que hacían, manuscritas en grandes libros carísimos, en el siglo XIII, los universitarios, inventada la imprenta, pasó a ser un instrumento indispensable de la democratización de la cultura. El libro pasó a poder ser leído por mucha más gente. Y también es bueno destacar y recordar cosas tan obvias como que toda la civilización humana se basa en el libro. Por lo tanto, el libro nunca puede desaparecer, más allá de que aparezcan sustitutivos temporarios que la técnica nos va ofreciendo de forma cada vez más vertiginosa. En el libro no hay invención, no hay creatividad, no hay descubrimiento. Y yo, como docente de muchos años, puedo decir que el síntoma más preciso de que un sistema educacional esté fracasando es si los egresados, después de pasar por todos los años en que estudiaron, no les queda a ellos el ansia reverberando en su pensamiento, el ansia de leer más allá de aquello a los cuales tuvieron obligados. Este libro tiene además el mérito de abrir el camino. Es la primera tentativa de recrear una historia que después de leerlo comprendemos que es bastante rica, insospechadamente rica, de una localidad. Y justo aparece este libro en el momento en que estamos percibiendo con cierta alarma un fenómeno que se viene arrastrando de muchos años atrás, que no pertenece a ninguna gestión gubernativa, pero que se está acentuando ahora, y es que los jóvenes cada vez leen menos y con menor profundidad. Cada vez más
Por lo tanto, cada vez que queremos que un libro cumpla la verdadera función para la que está destinado, tenemos que hacerlo atractivo. Y este justamente tiene esa peculiaridad. Yo, en el prólogo, dije que leer este libro es un viaje fascinante hacia la historia local, en lo que ésta tiene de más entrañable y cotidiana. Y es verdad, porque, por ejemplo, encontramos la introducción de especies frutales hasta entonces desconocidas en la zona de nuestro país. El envío en calidad de obsequio de un recipiente con naranjas provenientes de la chacra del Miguelete en el lento viaje de un buque a vapor a Europa. Las dificultades que tenían para cobrar los alquileres de fincas arrendadas a potentados con la complicidad de los magistrados. Por lo tanto, no se les podía cobrar por la vía judicial. Los accidentes que padeció en los abruptos terrenos de la zona, un sacerdote que después llegó a ser papa, Mastai Ferretti. Los estragos causados por los conflictos bélicos sobre las plantaciones y sobre los ganados. Y un conjunto inestimable de narraciones, de los que emergen naturalmente anécdotas, situaciones, hechos y actos que perfilan una mentalidad y definen lo peculiar, característico de una zona y de una época. Recomiendo la lectura de este libro, pero no debo terminar sin hablar algo del autor. Yo no sé qué teñido permanente usó, era rubicundo cuando era escolar y ahora no. Sabrán, ¿no? De cualquier manera, Fernando es para mí que cuando él iba a la escuela yo ya era trabajador en el Parlamento. Para mí Fernando es un modelo de vida por muchas razones, pero entre otras porque en él se aprecia la lucha, el esfuerzo incesante para superar la adversidad corporal. Porque no hay nada más ajeno al quietismo que su figura desplazándose para aquí y para allá y realizando distintas actividades que van desde lo deportivo hasta el ejercicio del derecho en los estrados. Como dice el maestro, y detalló el maestro, que lo conoció el maestro Chechi. Hay en él un continuo adelantarse a los acontecimientos. Esta es una facultad, dicen los antropólogos, típicamente humana. Solamente el hombre vive por anticipado, con una cierta impaciencia en lo que va a ocurrir. No así el resto de la vida. A Fernando hay que estarlo frenando, porque ya antes de que se imprimiera esta espléndida obra, ya estaba pensando en la segunda edición. Y una última que voy a señalar, que no es frecuente en los autores, es la generosidad y la amabilidad. Si ustedes ven en la página 27, hay toda una transcripción de un trabajo ajeno que lo hizo el recordado escribano Jorge Nelson de Simón.
página 167 también hay un trabajo transcrito sobre el origen de las violencias de una persona que a menudo se pelea con Fernando, y es Horacio Peraza. Pero eso muestra el espíritu amplio y generoso de la mujer. Yo le había dicho a Fernando, un poco para asusarlo, si hay mucha oratoria, yo no hablo, porque el que habla tiene que hablar cuando es necesario y callar cuando es oportuno. No sé si habré cumplido con las dos cosas, pero de cualquier manera termino con el agradecimiento a todos presentes y quiero personalizar en el senador Sarabia, que se ha tomado la molestia de venir con su esposa a visitarnos y a formar parte de esta audiencia. Bien, a continuación, y un poco se me adelantó Palomeque, vamos a mencionarles, a contarles a ustedes quiénes nos están acompañando. Bueno, el senador Jorge Sarabia, como bien lo decía Palomeque, el jefe de regimiento de caballería mecanizada número 6 de San Ramón, mayor Carlos Pérez, ediles, concejales, integrantes de la Sociedad Uruguaya de Actores,